Ok, creo que podemos iniciar. Este seminario es presentado por Acústicos de Habla Hispana en las Américas, su capítulo la SA, y esta presentación se realizará en inglés, pero voy a hacer una presentación en español enseguida. Y para quienes están escuchando en español, habrá interpretación simultánea. Buenas tardes a todos. Este evento está programado en inglés, pero vamos a tener interpretación simultánea. Para los que no nos han acompañado antes, ya les vamos a mostrar cómo conectarse a la interpretación. Tenemos una sección de Q&A para hacer las preguntas que se van a responder al final de la charla. Y también pueden usar el chat si quieren hacer comentarios, saludos, de pronto preguntas más cortas que la presentadora puede incluso responder durante la charla. El capítulo en este momento no tiene ningún costo de membresía, entonces para unirse al capítulo pueden simplemente registrarse. No hay que ser miembro de la ASA para ser miembro del capítulo. Sin embargo, pues obviamente animamos a que se hagan miembros de la ASA también. Tiene muchas ventajas. Para los países en vía de desarrollo hay una categoría especial muy económica, igual que para los estudiantes. La junta directiva actual somos estos miembros que están aquí. Pronto vamos a tener una asamblea general de miembros y elecciones el 7 de junio, creo que la definimos. Estén atentos, queremos invitar más gente a que se una a nuestro comité y también a que asistan a la asamblea para que escuchen las actividades que hemos hecho en el último año. Estamos en muchas de las redes sociales, entonces especialmente los animo a que vean el canal de YouTube porque allí tenemos grabaciones de todas las charlas anteriores, tanto en el idioma original cuando han sido en inglés como en su interpretación al español. Como les decía, vamos a tener interpretación simultánea. El botón de Zoom de interpretación, que es el mundito que ven ahí, ahí se pueden conectar al canal de la interpretación. Y el botón de preguntas y respuestas está al lado. Ahora voy a pasar inglés entonces a hacer la presentación de nuestra presentadora del día de hoy. Entonces le damos la bienvenida a todos. Estamos aquí con la doctora Laura Klepper. Vamos a estar hablando de ecolocalización en murciélagos y odontocetos. Esto es una palabra nueva para muchos de nosotros, entonces vamos a aprender qué significan todos esos nuevas palabras. Laura es profesora en el Departamento de Ciencias Biológicas en la Universidad de Nuevo Hampshire y la he conocido durante algunos años mediante la ASA, pero no sabía nada acerca de su trabajo hasta el año pasado, donde ambos fuimos instructores de la escuela de ASA. Fue muy interesante ver algo completamente diferente a lo que yo hago en la vida real. Yo trabajo en la acústica arquitectónica y espero que haya personas que sí hagan parte que sí trabajen en la bioacústica animal, pero si no, se fascinarán tanto como yo con este tema. Entonces, cualquier cosa relacionada con los animales es bastante interesante para nosotros, pero especialmente la ecolocalización, la forma como utilizar el sonido para diferentes cosas y cómo producen dichos sonidos. Entonces, le doy la bienvenida a la doctora Laura Klepper y voy a darle la pantalla. Muchas gracias, Ana. Voy a compartir mi pantalla. Ok. Y espero que estaremos listos para funcionar. Hola a todos, está bueno estar aquí hoy y poder hablar con ustedes. Y como lo mencionó Ana, nos hemos conocido durante varios años a través de la ASA, principalmente en el Comité de Mujeres en la Acústica, pero tuvimos una oportunidad maravillosa de conocernos un poco mejor con la escuela de la ASA, y si no están familiarizados con la escuela de la ASA, deberían hablar conmigo o con Ana o buscarlo en línea, porque de verdad es un programa muy interesante, y si son elegibles, yo les animaría a
solicitar a ser parte de la escuela de ASA, pero hoy voy a dar una presentación que introduce a la ecolocalización en murciélagos eh, y delfines y ballenas dentadas que se llaman odontocetes. Hay otras especies de ballenas que no usan la ecolocalización. Entonces, mi trabajo es inherentemente se trata de la ecolocalización y yo pues voy a hablar un poco de mi carrera. Yo recibí mi licenciatura en la Universidad de Boston en los Estados Unidos y luego después de graduarme trabajé en naves de pesca y de construcción marina y enseñé en el bachillerato durante varios años y después decidí que quería seguir trabajando en la ciencia, pero en área académica. Entonces recibí mi PhD de la Universidad de Hawái, donde estudié el biosonar de delfines, que es otra palabra para la ecolocalización, y pensé que pasaría mi vida siendo experta en la ecolocalización en delfines, pero durante un internado en verano, muy aleatorio, descubrí que amaba los murciélagos, entonces hice un postdoctorado en Brown University, la Universidad de Massachusetts, Dartmouth, donde em, estudié biosonar en murciélagos y procesamiento de señal. Después me convertí en profesora asistente asociada en el College de St. Mary's y después dejé este puesto y me voy a la Universidad de Nueva Hampshire. Estoy en la Universidad de Nueva Hampshire y en mi laboratorio utilizamos la acústica como herramienta para entender el comportamiento y las poblaciones animales para conservación alrededor del mundo. Estamos haciendo cosas muy divertidas con la tecnología. Entonces, como tengo ese trasfondo en la localización de murciélagos y delfines, voy a estar básicamente explicando las similitudes y las diferencias entre estos dos animales. Entonces, una perspectiva general de lo que voy a hablar es que voy a dar una introducción a la ecolocalización para entender qué es la ecolocalización, dar comparación entre odontocetes o delfines. Se intercambian los términos delfines y odontocetes, son la misma cosa, y comparación de en el sonar de odontocetes y de murciélagos, técnicas para grabar ecolocalización animal y después adaptaciones y estrategias de ecolocalización en murciélagos y delfines. Pero tengo que tomar un minuto porque como muchos de nosotros, nuestro trabajo viene de nuestros mentores en el pasado y debo subrayar a dos personas muy importantes, no solo para mí en mi carrera y en mi mentoría, sino también en este campo en general y para la Sociedad Acústica de las Américas. Entonces, el primero es Whitlow Out, también conocido como WIT. Si alguno de ustedes sabe algo sobre el biosonar en delfines, él literalmente escribió el libro que se llama El sonar en delfines y recibió el reconocimiento mayor que la ASA le da a sus miembros, la medalla dorada y también la medalla plateada en bioacústica animal. Él murió hace algunos años, pero su legado continúa con el grupo increíble de estudiantes que enseñó durante su vida. Y la otra persona es James Simmons. Él tiene la medalla de plata en bioacústica animal. Él de verdad puso los fundamentos para el biosonar en murciélagos y él sigue trabajando. Entonces, todo lo que voy a hablar hoy puede rastrearse al trabajo que tanto Whit y Jim hicieron durante su carrera. Entonces, iniciaremos con un vistazo general de la ecolocalización y cómo funciona a nivel del individuo. Entonces, la ecolocalización es una forma de comunicación animal en cuanto es un poco diferente que de la mayoría de formas de comunicación animal, porque la ecolocalización se considera autocomunicación. Lo que significa es que el, el que envía y el que recibe son el mismo individuo. Entonces, a diferencia de los sentidos que nosotros utilizamos, la visión, la escucha, el tacto, la ecolocalización se considera una estrategia sensorial intermitente. Entonces, cuando un animal está ecolocalizado, debe producir un sonido para recibir cualquier clase de información sensorial. Entonces, la forma como esto funciona es que un animal hace un sonido muy, muy ruido, muy, muy duro
que es ultrasónico, que está por encima del rango auditivo humano, encima de 20 kHz, y eso sale al ambiente, este sonido sale al ambiente, rebota de un objeto y regresa en la forma de un eco, y mi animación, no, ahí está, regresa en la forma de un eco al individuo. Entonces, a partir de este eco que retorna, el animal toma esa información y compara el eco con la señal que hizo. Entonces, compara un eco con una plantilla interrealizada de su señal emitida, y luego utiliza esa información para conseguir la distancia del objeto, la dirección del objeto y también las propiedades del objeto. Entonces, la información del eco en comparación con lo que produjo le da una imagen de su medio ambiente. Entonces, uno de los desafíos es porque como los animales solo están recibiendo información en fotografías de tiempo y tienen el desafío de moverse por su ambiente a medida que lo hacen, tomando estas fotografías de información y moviéndose a través de su área. Entonces, si fueras un murciélago y estuvieras moviéndote por un bosque, así percibirías su ambiente. Entonces, espero que esta animación, esta simulación te da una mayor apreciación de los desafíos que los murciélagos experimentan a medida que intentan percibir su medio ambiente mientras mueven a través de su medio ambiente. Entonces, gran parte de mi trabajo es estudiar cómo cambian estos animales su ecolocalización a medida que se mueven por su ambiente. Pero aparte del hecho de que los murciélagos son muy chéveres y los delfines son aún más chéveres, ¿por qué estudiamos la ecolocalización? Pues estudiamos esto por muchos motivos, pero el motivo principal por el cual estudiamos a los animales con ecolocalización es eh, para inspirar la biotecnología. Entonces, hemos estado estudiando el sonar en otocetes y murciélagos durante décadas para mejorar nuestros propios dispositivos sensoriales activos. Entonces, sistemas para mapear el piso oceánico, dispositivos de ayuda para los ciegos, tecnología de navegación. Todos estos dispositivos y técnicas tecnológicas salieron del conocimiento que obtuvimos de murciélagos y delfines, y por esto es que estudiamos estos animales. Entonces, aunque tenemos estas tecnologías y hemos estado estudiando estos animales durante décadas, aún no podemos crear dispositivos que son tan pequeños que, como digamos, un murciélago, y que tienen las capacidades de ecolocalización que tienen estos animales. Entonces, seguimos estudiando estos animales para mejorar nuestros propios dispositivos tecnológicos. Entonces, esta presentación habla sobre los murciélagos y los delfines, pero es súper importante que también subraye que estamos aprendiendo que hay otros animales que usan la ecolocalización. Entonces, si están profundos en el campo de la investigación y la ecolocalización con animales, la terminología es muy importante. Entonces, ecolocalización o ecorango es una forma de ecolocalización más cruda, menos refinada, pero la terminología supongamos que vamos a decir cualquier animal que tenga la capacidad de hacer ecualización, em, básicamente está asociado con murciélagos y delfines, pero encontramos que más especies que utilizan el sonido para navegar sus ambientes. Las aves que viven en cuevas y en oscuridad hacen ruidos para navegar sus ambientes. Los Cruz utilizan esto, y hace 2 años encontramos un grupo completamente nuevo de mamíferos que tiene la habilidad de localizar. Entonces, hay muchas personas que hacen la hipótesis que hay más animales de los que pensamos que tienen la habilidad de hacer localización, y tenemos cada vez más evidencias que hay más animales que utilizan sonido a diferentes niveles y grados para navegar su espacio, pero los murciélagos y los delfines tienen el sistema de ecolocalización más
sofisticado y también son un gran ejemplo de la evolución convergente. La evolución convergente es cuando tienes dos animales no relacionados que evolucionan las mismas estrategias debido a desafíos en sus ambientes. El desafío que tienen los murciélagos y los delfines es que navegan ambientes donde la luz no es de mucha ayuda, es un ambiente oscuro. Entonces, las características de sus sistemas de ecolocalización son bastante diferentes, a pesar de que muestran similitudes muy impresionantes en sus habilidades de ecolocalización. Entonces, en primer lugar, los odontocetes generan sonidos neumáticamente, significan aire de alta presión para generar sus sonidos y vamos a hablar mucho de esto y la anatomía muy loca que tienen los odontocetes para generar sus sonidos y creo que les va a gustar esto y vamos a llegar a esto en un momentico. Generan sus sonidos neumáticamente. Las frecuencias de sus señal de ecolocalización se encuentran entre 12 y 200 kilohercios, dependiendo de la especie. Sus señales son cortas, muy cortas, entre 0.04 y 0.008 milisegundos. Y como son tan cortos, tienden a ser muy impulsivos y de banda ancha, como se indica este espectrograma en la mitad. Tenemos esta línea vertical, así se ve un espectrograma de un clic de un ontocete y hay 74 especies de delfines. Entonces, en comparación, los murciélagos que ecolocalizan generan sonidos en su laringe, lo emiten por su boca o por su nariz, dependiendo de la especie. Eso es muy chévere. Tienen frecuencias que son muy similares a los odontocetes. Sus frecuencias están entre 12 y 200 kilohercios, dependiendo de la especie, pero las señales son mucho más largas. Tiene un rango de entre 0.5 y 25 milisegundos y además los murciélagos tienen una habilidad que no tienen los delfines. Pueden variar su estructura de pulso fino con el tiempo. Pueden variarlo dependiendo del contexto. Vamos a hablar más de eso y estamos aún descubriendo más y más murciélagos que hacen ecolocalización. Creemos que hay al menos 760 especies de murciélagos ecolocalizantes. Entonces, ahora vamos a escuchar algunos ejemplos de estas llamadas. Entonces, primero voy a reproducir un llamado de un ontocete y típicamente se escuchan como clics y están expresados con como sus, entonces van a escuchar los clics con silbidos. Entonces, eso era casi lo que eran los popping en la parte de atrás, eran los clics de colocalización de la ballena. Entonces, los llamadas de colocalización de los murciélagos son muy diferentes y suenan casi tonales, casi como una nota musical. Vamos a escuchar una 5% de la velocidad inicial. Entonces se pueden escuchar las diferencias entre las diferentes llamadas. Entonces ahora nos vamos a meter en las cosas bastante chéveres. Hablemos de cómo los ontocetes hacen su sonido. Es totalmente loco, totalmente alejado de lo que se podrían imaginar. Y cuando presenté esto en la escuela, tuvimos una demostración muy divertida con globos que hicimos. Pero mi niña de 4 años sacó mi globo de mi morral. Entonces estoy llenando una gran bomba, un gran globo y luego no amarro ese globo y lo suelto. ¿Qué sucedería? Espero que se están imaginando un globo que está yendo por toda la sala haciendo un ruido mientras vuela alrededor del el cuarto. Este ejemplo del globo es un ejemplo perfecto de cómo los delfines hacen sus señales de ecolocalización, porque si piensan lo que está sucediendo con el globo lleno, el globo se llena con aire de alta presión, ese aire está bajo presión. Cuando libero ese aire pasa por el cuello del globo, la boca del globo
donde hay ese material flexible y ese sonido que emite viene de que el globo abre y cierra rápidamente y crea vibraciones y es exactamente como estos animales crean sus señales de ecolocalización. Voy a mostrarles un corto video que hace un zoom de la parte interna de la frente de un odontocete para hablar de producción, propagación y recepción de sonido de estos animales. Después de que el delfín toma una respiración en la superficie, el aire se ubica en unos sacos de aire ubicados debajo de su blowhole. Hay cuatro pares principales de sacos de aire. Los sacos nasales están utilizados para manipular aire dentro de la cavidad espectral. La hipótesis actual atributa la producción principal a la ubicación del complejo de los labios de Bico y la bursa dorsal. Cada bolsa está por debajo de un ridge que protruye a la cavidad espectral. Estos son los labios de mono. Presión de nubes de aire liberados em, de los pulmones a través de la cavidad espectral causan que estos labios golpeen y que golpean como un martillo que golpea y estas vibraciones son pasados a la bolsa dorsal y pasados al melón. El melón es un órgano creado de lípidos especializados que facilitan la propagación acústica de sonido transferido del complejo de la bolsa dorsal y los labios de mono y se organizan en un haz a medida que viajan a través del melón y cuando el sonido es emitido del melón y al ambiente golpea un objeto y regresa como una serie de ecos a la mandíbula del delfín, como en el melón, tejidos grasos en la mandíbula recogen el sonido y lo transfieren a los oídos interiores y medios. Entonces, tomamos un momento para apreciar qué tan loca es esta producción. Si usted estuviera diseñando un organismo nuevo, piensen en cómo esto sucedió de manera evolutiva. Entonces, los odontocetes hacen aire a alta presión dentro de su frente, dentro de la cavidad, pasan ese aire por un tejido, ese aire crea vibraciones que se reflejan por la parte de atrás del cráneo y pasan por una estructura grasa que se llama un melón y esas grasas tienen propiedades acústicas muy interesantes que dirigen la energía sonora hacia adelante y compaginan la impedancia compaginan las ondas de sonido con el agua de mar para una transmisión muy efectiva. Esas ondas de sonido golpean el objeto, regresan, no regresan ni siquiera a los oídos, sino a la mandíbula y la mandíbula tiene un área transparente y delgada y eso está lleno de grasa y el canal de grasa llega hasta el oído interno del delfín y así los caminos de producción y recepción están completamente aislados y así pueden producir y escuchar sonidos de estos animales. Entonces ahora miremos cómo se ve esta anatomía si fueras a cortar la frente de un animal. Entonces tenemos el cráneo del delfín aquí. Tenemos esta cavidad que es donde se acumula em, se acumula el aire bajo presión, los labios fónicos, las vibraciones se reflejan del cráneo y hacia adelante por el melón. Y eso ya es una forma muy extraña de producir sonido. Pero ahora miremos las ballenas de esperma. Ellos los llevan al siguiente nivel. La frente de los puede ser una tercera parte de la longitud del cuerpo y ellos
produce sonido de manera aún más interesante. Entonces, las ballenas de esperma, sus labios fónicos están ubicados en la parte adelante de su la parte frontal de su frente, toman aire, baja a sus pulmones el aire cuando la ballena de esperma quiere hacer una vocalización, toma aire de los pulmones y lo mueve a una cavidad. Ahí están los labios fónicos en la parte frontal de la frente. Luego empuja ese aire de alta presión por esos labios. Estos reflejan hacia la parte de atrás del cráneo, donde hay un saco que lo refleja hacia adelante y lo refleja por una parte secundaria del melón que se llama el junk. Y dentro del junk hay una serie de lentes, de estructuras como lentes o lenticulares de diferente composición grasa que ayuda a enfocar el sonido aún más para crear una señal intensa cuando sale de la parte frontal de la frente de esta ballena. Entonces son cosas, es algo muy interesante. Ahora hablemos de las habilidades de ecolocalización. Ya hablamos de la forma muy extraña que crea el sonido de estos animales, pero que como el sonido se propaga mucho más eficientemente en el agua que en el aire, los delfines pueden detectar objetivos a mucho más lejos que los murciélagos. Los delfines pueden detectar objetivos a 100 metros de distancia, los murciélagos a 5 metros. Tanto delfines como eh, murciélagos pueden discriminar entre objetos a un nivel submilímetros, entonces reciben información de resolución muy fina y también pueden resolver la separación de objetivos por pocos grados. Entonces, si hay dos objetivos que están separados un poco, pueden separar los objetivos por pocos grados. Y esto es un ejemplo clásico de evolución convergente. Si esto es interesante, busquen un episodio de 15 minutos que estaba en NPR, un programa que se llama Standard Right, donde yo y otro miembro tuvimos un debate en vivo acerca de cuál organismo tenía el mejor sistema de ecolocalización. Si los murciélagos o los delfines. Era el equipo de murciélagos y el equipo de delfines y debatimos cuál de los dos sería el mejor sistema. Pero se podría preguntar cómo podemos saber esto, cómo podemos decir que un animal puede detectar un objetivo a 100 metros y tiene esta diferencia entre objetivos. Y todo esto ha venido de experimentos comportamentales controlados. Entonces, exponemos estos animales a diferentes condiciones experimentales y evaluamos sus habilidades de ecualización. Entonces, podemos entrenar a los animales a que contesten a preguntas sí o no y manipulamos a lo que están diciendo sí o no. Entonces, hay un objetivo presente, sí o no. Este es un objetivo específico, sí o no. Y mientras hacen esto, grabamos las señales de ecolocalización de estos animales para entender cómo sus señales cambian con las diferentes tácticas que utilizan. Y esos experimentos controlados nos dan esta información a escala fina acerca de los sistemas de biosonar de los animales, pero es muy importante también que si están intentando entender las características completas del sistema sonar, que también estudiemos las habilidades de ecolocalización de los animales en su ambiente natural. Entonces, en general, eh, lo, hay tres categorías de técnicas de grabación. Uno es utilizar un arreglo de micrófono y hidrófono y podemos utilizar tiempo de llegada para hacer localización acústica. También tenemos unidades a bordo que podemos poner en los animales mismos. Estos son etiquetas multisensoriales que incluyen micrófonos, GPS, acelerómetros y también utilizamos plataformas móviles. Y este es un enfoque de mi laboratorio. Usamos plataformas móviles que no están en los animales porque los murciélagos que yo estudio son demasiado pequeños para
Para llevar una etiqueta utilizo drones que tienen cámaras y micrófonos y más recientemente tenemos un halcón entrenado a que le ponemos una unidad de micrófono y de video y ella puede tomar ese sensor y volar a través de una comunidad densa de murciélagos y yo miro estos grupos grandes de murciélagos para ver cómo cambian su movimiento y su vuelo. Entonces, esta es la perspectiva del halcón. Y lo que están escuchando es el audio de los murciélagos. Esto ha sido reducido a 10% de la velocidad original. Entonces, esa es mi plataforma una plataforma de grabación móvil y yo me divierto mucho, mucho, mucho con mi trabajo de campo. Entonces, al estudiar a los animales en su hábitat natural, podemos empezar a encontrar cómo esos animales se interactúan cuando se mueven a través del espacio. Entonces, estos son algunos datos de una ballena con pico. Eh, Esas criaturas pasan la mayoría de su tiempo debajo de la superficie del océano y solo sube para respirar y después bajan otra vez durante varias horas. Entonces, durante muchas décadas casi no sabíamos nada acerca de el comportamiento de estos animales, pero cuando podemos empezar a poner etiquetas con grabadoras acústicas en estas ballenas, podemos entender cómo ellos utilizan la acústica y cómo se conecta con su comportamiento. Entonces, esta gráfica a la izquierda muestra una perfil de clavado de este animal. Es el perfil de un sensor de profundidad. La línea más gruesa es cuando el animal está vocalmente activo y de esto podemos entender que estos animales no empiezan a ecolocalizar, sino hasta que están a 500 metros debajo de la superficie del océano y hacen otro sonido que se llama un buzz, que se había tenía la hipótesis de que esto se asociaba con su alimentación. Entonces voy a reproducir los sonidos. El primer sonido debería ser lo que llamamos el clic normal de ecolocalización, cuando la ballena está haciendo sonidos generales buscando qué hay en su ambiente. Suena como si alguien estuviera tocando una puerta, pero estos buzz que se había hecho la hipótesis que eran de eventos de alimentación. Y pueden haber escuchado algo de ese buzz también, sonó como un movimiento de rushing y no está indicado en el evento aquí, pero los investigadores hallaron que cuando estos ballenas hacen buzz también hay una rotación del cuerpo de la ballena, entonces están haciendo este buzz y están rotando su cuerpo, sugiriendo que están capturando un objeto, pero podemos hacer más de los datos que se consiguen de la ballena y es que se pueden recrear ecogramas. Entonces, el hidrófono en la etiqueta pueden recolectar los ecos que están regresando a la ballena. Esto es un ecograma de los sonidos que están regresando a la ballena. Tenemos el rango y los tiempos, el rango del X, tiempos del Y, y lo que está pasando es que esto es el eco de un elemento que está llegando cada vez más cerca em, a la ballena. El eco está llegando y en el punto en el que el elemento de alimento llegó a la ballena. Em, ahí es donde se escuchó el buzz. Entonces, al unir toda esta información de las unidades a bordo, podemos entender lo que están haciendo estos animales solo estudiando su sonido. Entonces, ahora voy a hablar sobre algunas de las apps
adaptaciones que son únicas a estos animales. Hablé sobre algunos de los métodos que utilizamos para investigar la ecolocalización. Ahora hablemos de algunas de las estrategias adaptativas que hemos aprendido de los animales y vamos a empezar a hablar de los murciélagos. Entonces, antes de continuar, es muy importante que yo enfatice que hay dos categorías de murciélagos ecolocalizadores y es importante subrayar estas dos categorías porque fundamentalmente estos murciélagos hacen cosas diferentes, se adaptan a la ecolocalización de diferentes maneras. Las dos categorías son los murciélagos de frecuencia modulada, que es FM. Estos son los murciélagos cuyas llamadas cambian de frecuencia con el tiempo y los otros murciélagos son murciélagos de frecuencia constante, tienden a tener un rango de frecuencia constante que utilizan con su vocalización. Entonces, dos categorías, murciélagos FM versus murciélagos CF. Entonces, primero, los murciélagos FM son muy flexibles en su diseño de llamada. Entonces, de múltiples estudios de múltiples especies, sabemos que una de las características principales de los murciélagos FM es su habilidad de adaptar dinámicamente sus llamadas dependiendo de la tarea comportamental. Entonces, por lo general, las llamadas pueden caer en una de dos categorías. Primero, detección. Hay algo allí. Entonces, en las tareas de detección, el diseño de pulso óptimo es emitido a baja velocidad, gran amplitud, larga frecuencia, con un rango muy angosto de componentes frecuentes, pero cuando un murciélago se acerca a un objeto, cambia y hace una llamada cambia una llamada mejor adaptada para tareas de dispersión, significando que está ahí y tiene muchos componentes frecuencias se emite a velocidades más rápidas y a duraciones más cortas. Entonces encontramos que muchas especies de murciélagos hacen esto, adaptan sus señales de ecolocalización. Los murciélagos FM lo adaptan según su tarea comportamental. Otra forma en que los murciélagos FM modifican sus pulsos en las diferentes fases de la casa. Entonces, esto muestra cinco especies diferentes de murciélagos FM, mostrando cómo sus llamadas de ecolocalización cambian a medida que se acercan a un objeto. Entonces, cuando los murciélagos están buscando, hay un elemento de alimento ahí, hay duraciones más largas entre sus pulsos y por lo general no tienen un componente de frecuencia tan amplia, pero cuando se acercan a elementos de alimento, pasan a una fase de aproximación donde se repiten mucho más rápido y las frecuencias tienen un ancho de banda mucho más grande y estas señales de mayor ancho de banda son muy importantes para ubicar y el ángulo del objeto. Entonces, si fuéramos a mirar las llamadas individuales, se puede ver un ejemplo de una llamada de un murciélago FM durante la etapa de búsqueda y a medida que se acerca cada vez más a un objeto, se puede ver cómo cambian las llamadas. Ahora, los murciélagos CF tienen una forma completamente diferente de hacer esto y durante un tiempo yo he explicado esto con gráficos, pero encontré un video impresionante en TikTok por un comunicador de ciencia que resume esto de una manera tan divertida. Entonces voy a reproducir este video de TikTok de este individuo que explica lo impresionantes que son esos murciélagos CF y lo que hacen para adaptar sus señales de ecolocalización. Y la clave es que pueden hacer compensación Doppler. Ahora, esta imagen puede no tener mucho sentido, pero es mi gráfica ciencia favorita porque es lo que pasa cuando pones un murciélago en un columpio y ningún murciélago fue. Entonces eres un murciélago, segundo vas a tener que utilizar colonización para comer 500 insectos en una noche. El problema es que el mundo tiene mucho ruido. Entonces, algunos trucos, uno es hacer un largo sweep de frecuencia, pero el otro es hacer una frecuencia específica que usted puede escuchar muy, muy bien. ¿Qué te parece?
como un murciélago con mustache, el oído interno es físicamente más grueso, la parte exactamente del oído que resuena en esa frecuencia. Esa estrategia es grandiosa porque solo tienes que preocuparte por una frecuencia, entonces le quita una carga muy grande de su cerebro. Pues hay un gran problema con esto que es la física, específicamente el efecto Doppler. El efecto Doppler es lo que hace que la frecuencia se incremente, básicamente hace este efecto, el efecto Doppler. Ahora, como murciélago, el problema es que entre más rápido vuelas hacia adelante, más alta será la frecuencia. No puedo escuchar nada, entonces todo este plan no puede funcionar, estás moviéndote constantemente a diferentes cambios. Sí, el pitch de la frecuencia del eco no está cambiando. Y a menos que usted, como este tipo de murciélago, cambia la frecuencia que usted hace dependiendo de su velocidad para compensar exactamente el efecto Doppler para que cuando regrese el eco siempre está justo en ese punto dulce. Eso se llama compensación por el cambio Doppler y es increíble, pero la pregunta más grande es ¿cómo nos dimos cuenta que los murciélagos estaban haciendo esto? Los científicos pusieron a los murciélagos en un columpio pequeño y cuando iban hacia adelante hacían el, em, eh, la frecuencia se mueve exactamente según el movimiento del columpio y cuando los sumas logras la frecuencia precisa. Pero ¿por qué el, por qué cuando van hacia atrás el, la frecuencia? Y la respuesta es tan hermosa. Los murciélagos no vuelan hacia atrás, entonces no saben cómo compensar para esto. Y por eso es mi gráfica favorita científica. Yo espero que pudieran capturar toda esa información. Voy a resumir esto en que los murciélagos CF, ellos compensan por el efecto Doppler en sus ecos con base en su velocidad de vuelo y bajan la frecuencia emitida de su vocalización para compensar su velocidad de vuelo para que el eco siempre esté en el mismo rango de frecuencia. Por el Doppler, siempre es tan increíble eso, la producción de sonido de los autocetes, la compensación Doppler de los murciélagos CF, de nuevo, la inspiración biológica para esos desafíos que tenemos con nuestros propios dispositivos. Entonces, tanto los murciélagos FM y los murciélagos CF, también, y no tengo tiempo para hablar de los detalles, pero también tienen la habilidad de modificar tanto el has emitido como el recibido. Entonces, los murciélagos hacen esto con em, anexos accesorios. Algunos emiten por sus bocas, otros emiten por su nariz. Ellos modifican em, el haz cambiando la forma de su nariz o su boca cuando emite llamadas y también pueden modificar el haz entrante moviendo el pinar de sus oídos. Estos murciélagos tienen la posibilidad de cambiar la forma general de su haz de sonar y siempre recibo la pregunta de si los humanos pueden hacer ecolocalización y sí, hay algunos humanos que se han enseñado la habilidad de ecolocalizar. Les voy a mostrar un video que muestra a un adolescente que perdió su habilidad de ver y desarrolló, aprendió una habilidad impresionante de ecolocalizar. Ben Underwood es ciego.
Ambos ojos fueron retirados cuando tenía 3 años y lo dejaron sin ninguna visión, sin poder ver nada. Entonces, ¿cómo puede hacer Ben esto y esto e incluso esto? No hemos conocido nunca a nadie como Ben. Ben perdió sus ojos por cáncer, pero increíblemente se ha enseñado a ver con sonido. Cada vez que montes bicicleta, como vos que tiene que ser muy inteligente, adentro de él hay un pequeño genio. Yo me consideraría normal, no hay nada mal conmigo. Ben no tiene ningún perro guía y nunca utiliza un bastón, ni siquiera utiliza sus manos. Eh, En vez de esto, Ben hace un clic agudo que rebota de los objetos cercanos. Impresionantemente, los oídos de Ben atrapa los ecos y él puede ubicar dónde están las cosas. Ben es la única persona en el mundo que ve utilizando nada a excepción de la ecolocalización. Pues yo puedo saber dónde están las paredes y dónde están las cosas en el piso. Si hago clic hacia abajo, puedo sentirlos más fácilmente, pero si estoy caminando, estoy haciendo clic encima y puedo saber dónde están los escritorios en la clase y todo eso. Puedo escuchar la pared por allá, el sofá aquí, puedo escuchar la pared detrás de mí, puedo escuchar la pared por allá, el televisor, el computador. Ven, necesito la toalla para poder secar. Ya voy. La ecolocalización de ver está bueno que la casa, su mamá Aquineta y su hermano Isaiah no le ayudan para nada. No, no. Cuando yo era pequeño, yo no sabía que estaba ciego, yo solo sabía que era mi hermano. Y él no deja que nadie le ponga. Usted mira, ese niño, él tiene otra forma de pensar, es mágico, es real. No he visto a nadie tan impresionante como Ben y no he visto a nadie tan impresionante como la mamá de Ben. Creo que ese es gran parte de los secretos de los talentos de Ben. Él sabe que no tiene nada imposible. No hay nada imposible. Entonces, si estaba prestándole atención al sonido que estaba haciendo Ben, era un clic. Ese clic es muy importante, por ese clic es impulsivo, es de banda ancha y tiene una duración corta, que es muy similar a un clic de un delfín, el clic de un delfín en un TCT. Entonces, yo desafío a que cada uno de ustedes miren sus habilidades de colocalización. Nosotros tenemos la habilidad de hacer una forma muy cruda de colocalización y lo más probable es que Ben se entrenó con el tiempo de hacerlo muy bien. Entonces, vamos a ver si puedo utilizar. No tengo un sobre de papel. Alguien me acaba de enviar un disco duro de ser Antártida ayer. Entonces, si y hago ese sonido cuando no hay nada. pa- Hago ese sonido cuando no hay nada al frente de mi cara y escucho. Pero es muy diferente que si pongo algo aquí al frente de mi cara y hago ese sonido. Entonces usted puede ensayar esto si tiene algo con quien vive. Pueden jugar algo diciendo, tienes que decir, tengo algo al frente de su cara, ¿sí o no? Y después volver a estar, bueno, puedes aprender a ecolocalizar en su propia casa con las luces apagadas. Entonces, tenemos la posibilidad de hacer esto y hay investigaciones que están intentando evaluar la ecolocalización humana y cómo podemos entrenar a las personas en mejores ecolocalización y la navegación con el sonido. Esto nos lleva al final de la presentación. Entonces, un resumen es que las señales que utilizan esos animales para navegar y alimentarse utilizan sonidos ultrasónicos, tienen habilidades de ecolocalización muy similares, a pesar de producir sonido de manera muy extraña.
y espero que todos ustedes salgan donde sus colegas y digan, no creerán cómo hacen el sonido los delfines. Y también sabemos que al utilizar métodos en laboratorio y en campo podemos entender los límites, las funciones de la localización. Hablamos del diseño de la llamada, los murciélagos de frecuencia modulada, cambia la frecuencia, y los murciélagos CF utilizan compensación de Doppler increíble, y los humanos pueden aprender a hacer localización. Entonces era toda la información que quería compartir con ustedes. Me encantaría escuchar sus preguntas respecto a los murciélagos y los delfines. Muchas gracias, es muy fantástico y creo que todos los que están escuchando están tan fascinados como yo estaba con este nuevo tema. Entonces voy a mirar si tenemos preguntas. Un comentario de Zach que fuera muy, muy claro, conciso y fascinante. Gracias, Zach. Y Carlos dice que su especialidad también es acústica arquitectónica, pero le pareció muy interesante y muy, muy bien explicado. Entonces, muy fascinante. Maravilloso. Gracias, Carlos. Me pregunto si para quienes ustedes son acústicos arquitectónicos, si hay algún traslapo potencial que pueda pensar entre lo que han aprendido hoy y su campo de la acústica. Pues personalmente creo que trabajamos hacia la accesibilidad en la acústica arquitectónica, entonces eso es lo primero que se viene a la cabeza. Si hay formas en que podemos construir espacios que le faciliten la vida a personas con ven o personas con limitaciones en los sentidos, entonces podríamos imaginar que podría haber algún traslapo ahí. También estaba pensando, también estoy en el mundo de la acústica arquitectónica. Nosotros no utilizamos ubicación, pero escuchamos espacios. Hacemos sonar la mano para escuchar espacios y escuchar de regreso los ecos. Es impresionante utilizarlo como una herramienta de navegación, pero sí he utilizado este clap, sonar las manos en diferentes espacios. Podrían empezar a usar clics con tonos eh, cuando vamos a un espacio y empezamos a aplaudir. Ahora vamos a entrar y hacer los clics. Es muy, muy interesante la forma como viaja el sonido. Es algo que nosotros como seres humanos que somos tan visuales, pero nuestros oídos son tan poderosos, necesitamos estar más conectados con lo que podemos hacer. Y Carlos está de acuerdo en el chat que él también sabe que los pops o los aplausos son cosas que utilizamos para escuchar reflexiones en un cuarto. Zach dice, puedo pensar como em, en la ecologización como personas como ven, es importante que el ruido de fondo no esté enmascarando las frecuencias que utiliza Ben. Que personas como Ben no podrían utilizar exitosamente la ecolocalización en ambientes muy bullosos. ¿Han experimentado algo así en el mundo oceánico donde hay ruido de barcos que podrían enmascarar el clic, el enmascarado auditivo para los animales ecolocalizadores? Es gran preocupación. Lo que es muy interesante, y lo mencioné en la presentación porque me enfoqué más en los animales increíbles y no en mi trabajo, pero lo que yo hago, yo me enfoco mucho en acústica, es intento entender cómo los murciélagos pueden ecolocalizar cuando están en grandes grupos. Entonces, la forma que sabemos que trabaja la ecolocalización es que
el murciélago toma ese eco retornado y lo compara con un patrón interno. Entonces tienes que conocer tu señal y cuál es la señal tuya que está regresando. Pero en estos grupos grandes, todo lo que nos dice la ciencia es que debe haber mucho ruido y ellos no deberían poder hacer ecolocalización efectivamente porque hay mucho enmascarado, pero lo están haciendo de manera efectiva. Entonces, mucho del trabajo que estoy haciendo es entender cómo están adaptándose para poder facilitar la discriminación de su propio eco contra todo este ruido de enmascarado de fondo. No me sorprende que un murciélago puede escuchar su propia señal en un grupo. Tú eres una mamá, tú sabes que si tu hijo o hija llora en el patio de juegos, reconoces ese ruido, entre otros niños. Y hacemos chistes con esto, pero algunos de los datos pilotos que estamos investigando nos están mostrando que podría ser algo así. Podría ser que los murciélagos FM estarán para nosotros ajustes muy sutiles en sus señales, que es casi como si tuvieran su propia voz o una huella acústica, una forma de diferenciar su sonido de manera tan diferente a otro murciélago, que es como escuchar su propia voz. Hay un comentario de Héctor que él vio a otra persona ciega que hacía esto y gracias por la presentación. Fue fantástico y es tan bueno ver su pasión por esto también. Gracias por su charla. Trabajo con personas con pérdida auditiva y miro cómo la plasticidad del cerebro puede compensar por la pérdida sensorial. Me pregunto si en tu trabajo de los animales con problemas de auditivos, si comparas su ecolocalización con otros entradas sensoriales. Es muy emocionante porque acabo de publicar un papel sobre esto. Yo tuve mucho, estoy muy afortunado cuando fui un estudiante de doctorado. Estaba trabajando con un animal en un ambiente controlado que había estudiado por décadas porque habíamos estado midiendo las habilidades auditivas de este animal. Durante décadas sabíamos que había perdido su capacidad de audición de alta frecuencia. Entonces le pregunté a mi asesor, cuando era más joven, una muy buena audición. Alguien me dio sus habilidades de discriminación y dije, podemos replicar, tenemos sus habilidades cuando tenía buena audición, podemos replicar sus habilidades cuando ya tiene no tan buena audición y podemos ver cómo esto afecta su desempeño de colocalización. Y vimos una caída su habilidad de discriminar entre objetos, pero también comparemos las señales de colocalización y vimos que ella había movido la frecuencia de sus señales de vocalización con los años. Entonces no estaba haciendo esfuerzos para hacer energía en las frecuencias que no podía escuchar, estaba bajando la frecuencia de sus señales de ecolocalización para compensar. Entonces, estaba cambiando su ecolocalización para maximizar la eficiencia de su ecolocalización. Entonces, sí, muchas gracias por hacer esa pregunta. Estás muteada, Ana. No hay más preguntas en este momento. Muchas gracias. Creo que vamos a tener más conversación cuando pongamos esto en nuestras redes sociales y le pediríamos a Laura que conteste más preguntas si escuchan o ven esto en Facebook o en YouTube. Disfruté esto mucho y por favor únanse a la capítulo de acústicos de habla hispana y siempre están bienvenidos a nuestras charlas. Gracias, gracias a todos. Gracias, Laura, fue impresionante.
Fue tan divertido. Muchas gracias.